Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comieron bien? Sí. Sí. Vamos a empezar con la oración. Vamos a orar juntos. Gracias para Dios, Padres. Gracias por salvarnos. Y especialmente el Señor nos llamó en nuestra juventud. Ayúdanos a entender claramente tu voluntad por medio de la palabra y a vivir para tu voluntad. Pero somos débiles y necios. Señor, sosténnos en nuestra debilidad. Danos sabiduría y fuerza para vivir para el Señor por medio de la palabra de hoy. Y ayúdanos a seguir predicando a las almas perdidas que están a nuestro alrededor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar San Marcos capítulo 14. Versículo 1 al 1 al 8. Primero se los leo. San Marcos capítulo 14, desde el versículo 1 al 8. Se los leo. 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Este ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera... versículo 9, vamos a leer juntos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho, para memoria de ella. Versículo 10 al 11, se los leo otra vez. Entonces Judas Iscariote,
uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hasta aquí. Este hecho ocurrió 2 días antes de que Jesús muriera en la cruz. Antes de que Jesús muriera en la cruz, los líderes religiosos judíos hicieron un plan para matar a Jesús. Y Judas Iscariote estaba pensando en entregar a Jesús a ellos. En esta situación hubo una mujer que realmente alegró a Jesús. Esa mujer fue María, quien rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús. Por eso Jesús le elogió mucho a María. Hoy, centrados en Marcos capítulo 14, vamos a pensar juntos sobre la vida de bienes del cristiano. Este tema es muy importante y necesario hasta que estemos delante del Señor. Por eso, si ustedes escuchen bien palabra con atención, creo que podrán vivir una vida que dé fruto delante del Señor. En ese tiempo, los líderes religiosos judíos estaban buscando cómo matar a Jesús. Y Judas Iscariote, como dice el versículo 10, estaba buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Judas era una persona que robaba dinero y siempre pensaba cómo podía ganar más dinero. Entonces el diablo puso en él la idea de entregar a Jesús, y Judas, aceptando ese pensamiento, quiso entregar a Jesús a los líderes religiosos por dinero. Jesús sabía todo esto. Pero al mismo tiempo, antes de morir, hay una persona en la Biblia que agradó a Jesús. Y esa persona era María, la hermana de Lázaro. En nuestro tiempo es igual que en ese tiempo. En nuestro tiempo hay muchas personas que se oponen al Señor, y también hay muchas que dicen creer en Jesús, pero viven una vida religiosa solo de forma externa, como Judas. Pero también hay personas que agradan al Señor, como María también. Eso. Ahora el reino de Dios y el reino de Satanás están en lucha. Hay personas que se sacrifican y trabajan fielmente para el reino de Dios, y hay otras que no. 8 al 9, aquí, ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por eso Jesús elogió mucho a María y dijo que en todo el mundo, donde quiera que se predique el evangelio, es decir, donde el Espíritu Santo obra, lo que hizo María será recordado y repetido continuamente. El frasco de perfume que María derramó sobre Jesús valía 300 denarios, que es una cantidad que un hombre adulto puede reunir trabajando durante un año sin usar nada.
Además, en ese tiempo no era fácil que una mujer juntara tanto dinero. Probablemente era dinero que había ahorrado para su matrimonio. Estos 300 denarios eran todo para María. Sin embargo, María lo ofreció completamente al Señor. Cuando María rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús, los que estaban alrededor se enojaron y la reprendieron diciendo, ¿por qué desperdiciaba eso? Entre ellos, el que más la reprendió fue Judas Iscariote. Entonces Jesús dijo así, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesús elogió a María diciendo que ella hizo una buena obra para él antes de su muerte. Esta acción de María comenzó desde su fe. Entonces el Señor aceptó su fe y su sacrificio. Cuando otros no podían sacrificarse por el Señor, pero ella se sacrificó completamente por Él. ¿Cómo pudo María tener una fe completa y sacrificarse totalmente por el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo pudo ella agradar al Señor? La respuesta está en la Biblia. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10. Desde el versículo 38 al 39. Se los leo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Jesús fue a la casa de María y Marta después de mucho tiempo. Pero Jesús no fue solo, sino que fue con sus discípulos. Entonces Marta estaba ocupada preparando la comida. Pero María, su hermana menor, no ayudó a Marta y se sentó a los pies de Jesús escuchando la palabra. Entonces Marta le dijo a Jesús que hiciera que María le ayudara. Entonces Jesús le dijo a Marta, versículo 41 al 42. Se los leo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Servir a Jesús con comida también es algo importante. Pero es más importante escuchar con atención la palabra de Jesús, quien es la palabra hecha carne. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta también hizo una buena obra porque sirvió al Señor. Pero, ¿quién hizo una obra mayor para Jesús? Sí, María lo hizo. María hizo una obra más valiosa y grande para el Señor, finalmente.
Mientras escuchaba atentamente la palabra de Jesús, María entendió algo que ni los discípulos entendieron. Jesús va a morir por mí en poco tiempo. María entendió una verdad importante que los discípulos no comprendieron, aunque siguieron a Jesús por 3 años y medio. ¿Cómo pudo ella entender eso? ¿Cómo? 39, versículo 39 dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué significa que María se sentó a los pies del Señor y escuchó la palabra? Significa que María escuchaba la palabra con un corazón muy anhelante, hasta el punto de sentarse a los pies de Jesús. Por eso Dios vio su corazón, le ayudó a entender la muerte y la resurrección de Jesús. En la iglesia se necesitan tanto María como Marta. Pero la persona que escucha bien la palabra del Señor, con el tiempo, hará obras más grandes para el Señor. Por eso, alguien puede pensar, entonces yo solo escucharé la palabra y no serviré en la iglesia. Pero no estoy diciendo eso. ¿Entiende? Sí, estoy diciendo que debemos tener un corazón que anhela la palabra y que ese corazón es lo más importante al servir al Señor. El hecho de que María rompió un frasco del perfume muy caro para el Señor nos da una enseñanza importante sobre cómo debe servir el cristiano al Señor. María, al escuchar bien la palabra del Señor, entendió que Jesús en su primera venida pronto moriría por ella. Por eso ella entendió claramente dónde debía usar el frasco de perfume que tenía. Y ella ofreció realmente todo lo que tenía al Señor. De la misma manera, si el cristiano que vive en los últimos tiempos anhela la palabra de Dios y la escucha con un corazón sincero, llegará a entender claramente en su corazón que el Señor murió y resucitó por él, y también entenderá claramente que el Señor vendrá pronto otra vez en el aire. Y él entenderá claramente para qué debe romper su frasco de perfume. Romper el frasco de perfume significa sacrificarse a sí mismo. El Señor Santo vino a este mundo bajo y lleno de pecado por un pecador como yo, por mí. Jesús, que nunca cometió pecado, pero cargó todos mis pecados, ¿cierto? Y el Señor derramó toda su sangre en la cruz. Nosotros fuimos salvados por la sangre del Señor y el sacrificio del Señor. Y pronto estaremos delante del Señor. El Señor nos preguntará, como así, yo lo di todo por ti. ¿Qué sacrificaste tú por mí? Y el Señor recompensará todo lo que hicimos por Él, sin falta nada, con recompensa eterna. Esto ya es una promesa de Dios y es una verdad que no puede cambiar. Cuando entendemos claramente por la palabra la muerte y la resurrección del Señor, nace en nosotros el deseo de sacrificarnos por Él, como María. Y se hace claro
¿Para qué debemos usar nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestros bienes? María fue una persona que vio con sus propios ojos que su hermano Lázaro, que había muerto, volvió a la vida. Ella experimentó la divinidad de Jesús. Ella entendió claramente que Jesús es la resurrección y la vida. Por eso Jesús se convirtió en la persona más importante y preciosa en su vida. La razón por la que María pudo todo al Señor fue porque ella amaba al Señor más que a cualquier otra cosa. Como resultado de amar a Jesús, ella rompió el frasco de perfume. Por eso Jesús lo recibió con gozo. Debemos pensar bien qué es lo más importante en nuestra vida. ¿Soy yo mismo? ¿Mi familia? ¿Mis pasatiempos? ¿Mi trabajo? ¿Mis bienes? No es nada de eso. Lo más importante en mi vida es Jesús. Solo. Jesús es mi vida, mi resurrección y mi esperanza viva. Aunque yo tenga todo este mundo, si no tengo a Jesús, mi vida es cero. Pero aunque no tenga nada, si tengo el Señor, lo tengo todo. Para María, Jesús era todo. Y Jesús era su verdadero tesoro. ¿A quién debemos dedicar nuestra vida? Debemos dedicarla a Jesús. Debemos entregar nuestro tiempo, nuestra salud y nuestros bienes todo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es todo para mí. Porque el Señor es lo más importante, precioso para mí. Si usamos nuestro tiempo, nuestra juventud y nuestros bienes para el Señor, Él transformará toda nuestra vida en algo eterno y nos recompensará. La gente del mundo no entiende a los cristianos, nosotros. Cuando María derramó el perfume sobre Jesús, los que estaban alrededor se enojaron y la reprendieron. Vamos a volver. San Marcos 14, capítulo 14, versículo 4. Se lo leo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? En ese momento había personas que pensaban que ofrecer un perfume caro a Jesús era un desperdicio. Ahora es igual. Hay personas que piensan que dar tiempo, servir con el cuerpo y ofrecer bienes a Jesús es un desperdicio. Ellos nos preguntan por qué pasamos tanto tiempo en la iglesia. Ellos dicen que creamos en Jesús de manera moderada y que sirvamos al Señor solo un poco. ¿Se entiende? Sí. Hermanos, una pregunta. ¿Es sabio servir solo un poco y sacrificarse solo un poco? ¿Es necio entregar todo mi tiempo y todos mis bienes para el Señor? No. Aún hoy
muchos jóvenes cristianos en todo el mundo usan su voluntad, su tiempo y sus bienes para el Señor, como María. Ellos estudian para tener una especialidad y con esa especialidad predicar el Evangelio para el Señor. Ellos trabajan y hacen negocios para edificar la iglesia, que es su cuerpo del Señor, y predicar el Evangelio. Por eso el Señor está predicando el Evangelio en todo el mundo ahora, por medio de sus sacrificios, sus bienes. Todos nosotros pronto estaremos delante del Señor, que vendrá otra vez. Cuando estemos delante del Señor, entenderemos cuán valioso era sacrificarnos para predicar el Evangelio y edificar, levantar la iglesia. Nos daremos cuenta de que haber tenido la oportunidad de ofrecer nuestro tiempo y nuestros bienes al Señor fue una gran bendición de Dios. Y nos arrepentiremos del tiempo que desperdiciamos en esta tierra. Nos dolerá mucho el tiempo que usamos en cosas que no eran importantes. Nos arrepentiremos de no habernos sacrificado más y de no haber dado más para el Señor, ¿sí o no? Sí. Biblia dice así, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo finalmente desaparecerá. Cuando estemos delante del Señor, ¿qué quedará? Solo lo que hicimos en la iglesia del Señor, sacrificándonos y sirviendo por el Evangelio, permanecerá para siempre. Todo lo que es sacrificio en el Señor nunca es un desperdicio. La gente dijo, ¿por qué este desperdicio? El que se enojó más fuerte fue Judas Iscariote. Aún hoy, las personas que no aman al Señor y no quieren sacrificarse, cuando se les dice que se sacrifiquen por el Señor, no les gusta. Cuando se dice que juntemos recursos para predicar el Evangelio, no les gusta también. Está bien usar los bienes para uno mismo, pero cuando se dice que los usemos para el Señor, para los no salvos y para los hermanos, no les gusta. Y versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. María rompió el frasco del perfume cuando Jesús estaba vivo y expresó su amor a Jesús. Ella ofreció realmente todo al Señor. Después, cuando Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, nadie pudo derramar perfume sobre él. La oportunidad de sacrificarnos por Jesús no siempre se da. El Señor pronto vendrá otra vez. En ese momento, aunque queramos dar nuestro tiempo, bienes, no podremos hacerlo.
capítulo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María, cuando tuvo la oportunidad, sirvió al Señor con todas sus fuerzas. Cuando el Señor venga, la oportunidad de sacrificarnos por Él desaparecerá para siempre. En la Biblia hay muchas personas que por amar al Señor dieron todo por Él. Su fragancia se extiende fuertemente. Su luz es más brillante que el sol. Su gloria se siente muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque en esta tierra se sacrificaron por el Señor. Ellos demostraron su amor al Señor, no solo con palabras, sino con hechos. Ellos usaron toda su vida, su tiempo, su salud y sus bienes para el Señor. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta palabra significa que en cada lugar donde se predica el evangelio se necesita una gran segunda María, una tercera María. Siguiente. El evangelio se predica necesariamente por medio de personas que se sacrifican con amor al Señor. Hasta ahora, ¿cómo ha llegado el evangelio a Chile? Muchos hermanos se han sacrificado y han servido, y así el evangelio ha sido predicado. ¿Verdad? Los hermanos usaron realmente sus bienes para el evangelio y la iglesia. Por eso el evangelio se está predicando. Nosotros podemos recibir la salvación. San Juan, capítulo 12, versículo 24, dice así. Jesús dice así. Dijo así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor murió en la cruz como un grano de trigo. Por eso en todo el mundo se están dando frutos de salvación. Cuanto más nos sacrificamos, más fruto puede dar el Señor por medio de nosotros. Chile tiene 15 regiones, ¿cierto? Sí, pero solo hay 6 iglesias. El evangelio debe llegar pronto a todo el país y deben levantarse iglesias. Para eso se necesitan más obreros fieles del Señor. Sobre todo, personas que aman más al Señor, que se someten a la palabra de Dios, que sirven fiel al Señor y han sido entrenadas por medio de sufrimiento, que su carácter se parece al del Señor y que pueden sacrificarse por el Señor. Todos los estudiantes y jóvenes que están aquí deben aprender a sacrificarse por el Señor. No estudien para ustedes mismos, solamente estudien para el Señor. Estudien con esfuerzo.
prepárense bien para tener especialidad en un área. Y no ganen dinero para ustedes, sino para el Señor, el Evangelio y la iglesia. Trabajen y hagan negocios para el Señor. Si vivimos nuestra vida para el Señor, Él hará grandes obras por medio de nosotros, sí o sí. Estén dispuestos a dar incluso su vida por el Señor. El sacrificio para el Señor debe comenzar con los bienes. Debemos aprender desde jóvenes a usar nuestros bienes para el Señor. Si no, nunca podremos ser usados de manera preciosa por el Señor. El Señor dice esto. Vamos a buscar San Lucas 16. Capítulo 16, versículo 9. Se lo leo. San Lucas, capítulo 16, capítulo 9, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Jesús dijo que hagamos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten, ellos os reciban en las moradas eternas. El significado de esta palabra es que con los bienes de este mundo debemos evangelizar almas y hacer amigos eternos. Los amigos eternos son las personas que han recibido la salvación y estarán con nosotros en el cielo para siempre. ¿Sí o no? Sí. Esta palabra significa que debemos usar los bienes para predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Pero, ¿por qué los bienes de este mundo son riquezas injustas? ¿Por qué? Porque delante de Dios, lo que no es eterno es injusto. El dinero no importa cómo lo usemos o para qué, al final desaparece. Por eso todo el dinero de este mundo es injusto delante de Dios. Cuando vayamos al cielo, las personas que recibieron la salvación con nuestra ayuda nos reconocerán. Ellos sabrán quién oró por ellos y quién los ayudó con bienes, porque todo será revelado. Y ellos agradecerán para siempre a quien los ayudó y lo recibirán para siempre. Esta palabra significa esto. Jesús dijo así. Versículo 10 al 13. Se los leo también. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podréis servir a Dios y a las riquezas. El Señor dijo en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo muy poco se refiere a los bienes. En conclusión, la persona que es fiel en los bienes delante de Dios, también puede ser fiel en lo grande. Pero el que no es fiel en los bienes tampoco es fiel en lo grande. Esta palabra la dijo directamente a nosotros Jesús, el Creador. No debemos tomar esta palabra a la ligera. Todos seremos juzgados por el Señor en el tribunal de Cristo según esta palabra. Sí o sí. El Señor evaluará todo lo que hicimos con nuestros bienes después de ser salvos y juzgará eso. El Creador Jesús, al evaluar la fe de una persona, la evaluó según para qué usa sus bienes. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. La persona ama más el dinero o ama más a Dios, uno de las dos. ¿Dónde usa el dinero la persona que ama más a Dios que al dinero? Sí, lo usa para agradar a Dios, ¿sí? En contrario, la persona que ama más el dinero lo usa en cosas que no tienen relación con Dios. Por eso, si vemos para qué usa una persona sus bienes, podemos conocer con exactitud sus valores. Versículo 11 al 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesús dijo que las riquezas son de otro. ¿Por qué? Jesús habló del administrador, es decir, mayordomo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que el salvado es administrador del Señor. El administrador es quien administra bien lo del Señor. Cuando somos salvos, nuestro cuerpo también es de Dios, Jesús. Fue comprado con su sangre. Cuando recibo la salvación, todo lo que tengo pasa a ser del Señor. El dinero que gano trabajando también es del Señor. Entonces el dinero que tengo no es mío, es de otro, ajeno. Es del Señor. Por ejemplo, un empleado de banco maneja el dinero de otras personas, ¿sí? Si durante un mes administra bien el dinero sin equivocarse ni un peso, recibe su sueldo, ¿sí o no? De la misma manera, si administramos bien los bienes que el Señor nos dio, cuando Él venga,
nos dará recompensa eterna. Misma manera. Pronto ya no viviremos en este mundo. Todos debemos vivir en el cielo eterno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesitaremos en ese momento? ¿Será el dinero de este mundo? No. Necesitamos recompensa eterna. Por eso Jesús dijo así. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Desde el versículo 19, versículo 20. Vamos a leer juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Esta palabra la dijo el Señor porque nos ama. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es como una carpa. Es un lugar donde estamos por un momento. Vivimos para siempre en el cielo eterno. Ese es nuestro verdadero hogar. Debemos acumular tesoros en este tierra o en el cielo. En el cielo, exacto. Debemos usar nuestros bienes para el evangelio y la iglesia, y así acumular tesoros en el cielo eterno. Hermanos, ¿cuánta recompensa han acumulado en el cielo? No sé, no sabemos, ¿cierto? ¿Quién de nosotros tiene más recompensa? No sabemos, todavía no sabe, ¿cierto? Pero el Señor lo sabe todo. Debemos tener interés en los tesoros que se acumulan en el cielo. Debemos desearlos. Por eso yo vino en Chile también. Las riquezas de este mundo no son eternas. Debemos cambiar estas riquezas por algo eterno. Esa es la persona sabia. La persona necia solo piensa en 70 años. Pero la persona sabia piensa en la eternidad. Y pensemos bien. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Hemos recibido todo del Señor, ¿sí o no? Cuando nacimos, este cuerpo también lo recibimos de Dios. Vivimos usando lo que es de Dios en el mundo que Dios creó. También ganamos dinero con el cuerpo que Dios nos dio. Ganamos dinero con los talentos, la sabiduría y la fuerza que Dios nos dio. Ganamos dinero con la salud que Dios nos dio. Pero algunas personas piensan que obtuvieron todo con su propia sabiduría y fuerza. Es un gran error. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hace 3.500 años, Dios hizo que llevaran todas las riquezas de Egipto. ¿Cuál fue la razón?
fue para que Dios usara esas riquezas cuando el pueblo de Israel construyera el tabernáculo de Dios. El hecho de que el pueblo de Israel sacara riquezas de Egipto fue porque Dios lo prometió, ya que eran necesarias para la obra de Dios. Y también en el tiempo del rey David, Dios ayudó al pueblo de Israel a ganar continuamente las guerras. Y Dios permitió que el pueblo de Israel obtuviera mucho botín. ¿Por qué? Para que construyeran el templo de Dios. Dios usó ese botín de manera preciosa para construir el templo en el tiempo de Salomón, rey Salomón. Por eso el pueblo de Israel ofreció sus bienes a Dios con alegría. Vamos a buscar Primera de Crónicas. Capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Leamos juntos. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas pues todo estuvo y de lo recibido de tu mano te damos. En Primera de Crónicas, capítulo 19, David dijo así: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar con alegría? Todo viene de ti, y de lo que recibimos de tu mano te damos. Sí, eso es verdad. Todo lo que tengo no era mío desde el principio. Todo lo que tengo es del Señor, y Él solo me lo confió por un tiempo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo que llevaran muchas riquezas de Egipto, pero esas riquezas fueron usadas para hacer el tabernáculo de Dios, y también fueron usadas para hacer el becerro de oro. Esas riquezas también fueron usadas por el pueblo de Israel para la idolatría. Idolatría. Por eso, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se enojó mucho, rompió el becerro de oro, lo hizo polvo y lo echó al agua. Las riquezas usadas para el tabernáculo se convirtieron en recompensa eterna en el cielo, pero las usadas para hacer el becerro de oro desaparecieron completamente. Debo examinar si estoy usando correctamente los bienes del Señor delante de Él. ¿Cuál es el propósito de ganar dinero? ¿Es para vivir bien y cómodamente? No es así. Es para la gloria del Señor que ganamos dinero. Ganamos dinero para hacer la obra del Señor. Solamente. El Señor quiere usar mis bienes de manera preciosa para que el Evangelio sea predicado y la iglesia del Señor sea establecida. Es necesario nuestro dinero. Algunos
piensan que el Señor solo quiere nuestro corazón, pero no es así. Esa persona no conoce ni la Biblia ni al Señor. El Señor quiere que también le ofrezca mis bienes. Y usa mis bienes de manera preciosa para que el Evangelio se predique y la iglesia se establezca. Se necesitan recursos. Cuando mis bienes se entregan a las manos del Señor, Él los usa de forma grande y maravillosa. Los usa para salvar almas y levantar la iglesia por medio de nosotros, nuestros bienes. Para levantar el tabernáculo de Dios se usaron los bienes del pueblo de Israel. También para construir el templo de Dios se usaron los bienes del pueblo de Dios. El Señor enseñó el Evangelio durante 3 años y medio de su ministerio público. ¿Quién ayudó al Señor con bienes? Sí, mujeres. Y muchas personas. San Lucas, capítulo 8, vamos a buscar. Versículo 3. San Lucas, capítulo 8, versículo 3. Se lo leo. También Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Servían de sus bienes. Las mujeres lo seguían y ayudaban al Señor con sus bienes. El Señor usó todo eso, realmente. Las principales fueron Juana y Susana. El Señor lo cuenta todo y lo registra sin falta nada en el libro memorial del Señor. Y el Señor convierte sus bienes de este mundo en recompensa eterna. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y estableció iglesia, la iglesia de Filipos ayudó con sus bienes. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 15. Se los leo. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipos participó en la tribulación del apóstol Pablo. ¿Cuál manera? Lo ayudaron con sus bienes. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando los creyentes de Filipos ayudaron materialmente para la predicación del Evangelio, se dijo que esto era una ofrenda fragante aceptada por Dios y que agradaba a Dios. ¿Dios recibe nuestros bienes o no? Sí, obviamente, los recibe. El Señor usa mis bienes y con eso acumula tesoros en el cielo para mí. Esto es la voluntad de Dios.
Dios quiere predicar el evangelio y levantar la iglesia por medio de mis bienes. ¿Debo ofrecer mis bienes a Dios o no? Sí. Debo ofrecerlos a Dios. Pero, ¿cómo ofrecemos nuestros bienes a Dios? Usar nuestros bienes donde se predica el evangelio es ofrecerlos a Dios. Debemos usar nuestros bienes para levantar la iglesia y fortalecer la fe de los hermanos. Cada vez que hay reuniones, gran seminario de la Biblia y seminario de la Biblia de distrito o jóvenes, podemos juntar dinero con anticipación y ofrendar 1,000 pesos o 5,000 pesos o 10,000 pesos. Nosotros podemos. Eso es realmente acumular tesoros en el cielo, directamente. Como Susana. Comprar un refrigerio. Refrigerador, no. Refrigerio. Comprar un refrigerio o una comida para un alma que queremos evangelizar es ofrecer nuestros bienes a Dios. Y es una manera de acumular tesoros en el cielo. Ahorrar dinero durante un año para llevar a un alma al retiro de verano también es ofrecer nuestros bienes a Dios. Si ahorro 10,000 pesos al mes, puedo reunir la cuota para 2 personas del retiro de verano. ¿Sí? Si ahorro 20,000 pesos al mes, en un año puedo reunir la cuota para 4 personas. Además, decidimos ofrendar para la construcción del centro de la misión Galilea. Toda iglesia, ¿cierto? Sí. Y seguimos dando esa ofrenda. Cada vez que ocurre una obra de salvación por medio del centro de la misión Galilea, mi recompensa en el cielo sigue aumentando. Participar con ofrendas en la construcción del centro de la misión Galilea es sabio. Y para tener la comunión de jóvenes y las reuniones de distrito, juntamos una cuota cada mes. Obviamente depende de iglesia. Normalmente la cuota será de 5,000 pesos o 10,000 pesos por persona. En el mundo también, para reunirse en clubes de hobby, paguen una cuota una vez al mes, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros, el cristiano, no se reúnen por hobby. ¿Por qué nos reunimos una vez a la semana en la reunión de jóvenes? ¿Por qué? ¿Es porque nos sobre tiempo? No. ¿Nos reunimos por costumbre? No. Nos reunimos para ser uno y ayudar a que un alma reciba la salvación. ¿No es así? Sí, es así. Nos reunimos para proteger nuestro corazón y nuestra fe de este mundo malo.
para no perder nuestro corazón en este mundo. Cada vez que tenemos reunión de jóvenes, nuestro corazón es realmente limpiado por la palabra y recibimos fuerza en el alma por medio de la comunión. Y para que nuestra fe crezca, nos reunimos una vez a la semana para aprender la palabra y tener comunión. ¿Por qué debe crecer nuestra fe? ¿Por qué nuestro carácter debe parecerse al del Señor? Al final, es para luchar contra el diablo y vencer, y para dar gloria a Dios. No asistimos a las reuniones de jóvenes y de distrito como hobby. Pero para que estas reuniones funcionen bien, naturalmente se necesita la cuota. Se necesita el sacrificio de los hermanos, sí o sí. Se necesitan los bienes de los hermanos. Por eso juntamos la cuota una vez al mes. Con esa cuota hacemos visitas y también evangelizamos. Si recibimos sueldo o dinero, primero debemos dar el diezmo a Dios y la ofrenda. Y también debemos pagar la cuota de cada reunión de inmediato. Esta es la manera de acumular tesoros en el cielo. Y esto es sabio. La cuota no se paga con el dinero que sobre. ¿Por qué? Debemos darse primero a Dios. Después de eso podemos comprar refrigerio o usar el dinero en otras cosas. Recuerden bien, si compran refrigerio primero y luego quieren pagar la cuota con lo que sobra, nunca podrán pagarla. Siempre. Antes de Jesús segunda venida. hasta Jesús segunda venida. Recuerden bien. No debemos hacer como así. Debemos tener prioridades correctas delante de Dios en el uso del dinero. Primero el diezmo, luego la ofrenda y la cuota de distrito jóvenes. Después el ahorro. ¿Se entiende? Sí. Y luego los gastos de vida. Y debemos tener el hábito de ahorrar, aunque sea 5,000 pesos o más. Es muy importante. Y por último, y todos nuestros jóvenes deben dar el diezmo a Dios. Primero debemos ser ejemplo para todos los hermanos respecto al diezmo. Así debemos enseñar correctamente el diezmo a los hermanos también. El diezmo no es la ley. El diezmo existía mucho antes de la ley. Antes de la ley, Abraham dio el diezmo a Jesús. Jacob también dio el diezmo a Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 18, versículo 22. 28, 22. Se lo leo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La Biblia dice que Abraham y Jacob es el padre de Abraham es el padre de todos los creyentes. Abraham vivió por fe delante de Dios y fue ejemplo para todos los creyentes. Abraham dio el diezmo a Dios voluntariamente. En la época de la ley, el pueblo de Israel debía dar el diezmo obligatoriamente. Abraham no sería castigado ni iría al infierno por no dar el diezmo. Pero él lo dio voluntariamente. ¿Por qué? Abraham había experimentado la gran gracia de Dios. Sabía cuán grande es el amor y gracia de Dios. Por eso dio el diezmo con gratitud a Dios voluntariamente. Y como señal de que reconoce que todo lo suyo es el Señor, dio el diezmo al Señor. Lo dio no por la ley, sino por la gran gracia de Dios. El Señor que recibió el diezmo de Abraham es hoy la cabeza de la iglesia. ¿Se entiende? El Señor quiere recibir nuestro diezmo. Por el amor y sacrificio del Señor, nuestros pecados fueron perdonados para siempre y vamos al cielo. Vivimos experimentando una gracia inimaginable de Dios. ¿Damos el diezmo por obligación o voluntariamente? Voluntariamente. Darlo voluntariamente es correcto y hermoso delante de Dios. El diezmo también es señal de reconocer que todo es de Dios. Pero a quien no lo reconoce, le cuesta dar el diezmo a Dios. Por eso no lo da a Dios. Vamos a buscar Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Se lo leo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Cuando Dios lo señaló, preguntaron cómo podían volver a Él. Esta es la respuesta de Dios. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmo y ofrendas. Me habéis robado. ¿Qué es? Los diezmos y las ofrendas. En ese tiempo el pueblo de Israel amaba más el dinero que a Dios. Servían al dinero, ellos. Como resultado, dejaron de dar el diezmo a Dios. ¿Cuál es la manera de volver a Dios cuando nuestra fe se ha apartado? Es reconocer que todo lo mío es de Dios y darle el diezmo. Debemos dar el diezmo a Dios voluntariamente, no por obligación. Versículo 10. Trae todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa y pruébame
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la Biblia, el único lugar donde Dios dice que lo probemos es en el diezmo. Esta palabra dice que si damos el diezmo completo, Dios nos llenará con abundantes bendiciones espirituales. ¿Por qué Dios nos pide el diezmo? En realidad es para bendecirnos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Se los leo también. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En ese tiempo, el pueblo de Israel subía a Jerusalén 3 veces al año. Subían una vez en la Pascua, cuando se cosechaba la cebada. Por eso, cuando cosechaban la cebada, primero la ofrecían a Dios. Luego subían en Pentecostés, cuando cosechaban el trigo, y lo ofrecían a Dios primeramente. La tercera vez subían en la fiesta de los tabernáculos, es decir, la fiesta de la cosecha. Ese tiempo cosechaban frutas y las llevaban a Dios. Cuando tenían ingresos por la cosecha, dar el diezmo era parte de las 3 grandes fiestas de Israel. Así, honraba el pueblo de Israel a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios bendijo al pueblo de Israel que le servía así. Jesús dijo que en San Mateo capítulo 23, Jesús dijo que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, y que tampoco se debe dejar el diezmo. San Marcos 23, 23. El diezmo no es la ley. El mismo Jesús que recibió el diezmo de Abraham y Jacob en el Antiguo Testamento es el que ahora es la cabeza de la iglesia en el Nuevo Testamento. El diezmo que Dios enseña es algo que los hijos de Dios dan voluntariamente, basado en toda la gracia que han recibido. Por eso debemos guardar el diezmo, según la Biblia. Esa es la enseñanza bíblica. No se dejen engañar por las enseñanzas del mundo. Y una cosa más que debemos saber es que el diezmo y las ofrendas no se dan solo cuando sobra. Algunas personas piensan que ofrendar es algo que hacen las personas con recursos económicos. Entonces, ¿por qué Jesús se agradó de la viuda pobre
que dio dos blancas? ¿Ah? Sí. Dos blancas no llegan ni a 2,000 pesos de hoy. Pero Jesús dijo, esta viuda pobre dio más que todos. La viuda fue una persona muy conmovida por la gracia de Dios. Por eso dio muchas gracias a Dios. Y tenía fe en que Dios la sostendría. Por eso ofrendó con gratitud y la fe. El Señor la elogió diciendo que dio más que todos. Y quedó registrada en la Biblia. El Señor la ha usado preciosamente por 2,000 años. Aún ahora ella es usada por el Señor en este sermón, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánta recompensa tendrá en el cielo? Sí, probablemente no lo podemos imaginar. Debemos tener el hábito de dar nuestros bienes al Señor en juventud. Aunque antes de ser salvos no vivíamos así, pero ahora debemos hacerlo. Esa es la enseñanza bíblica. Desde hoy, hagan buen plan de cómo van a administrar y usar sus bienes. Y mientras oran delante de Dios, establezcan claramente las prioridad de dónde deben usar sus bienes. Yo ordenaba y ahora también ¿cómo se dice? ¿Dónde usar? Excel, sí. Por Excel. Ordenar todo. Ajá. Sobre mis bienes. Así, así cuando el Señor venga, espero que todos recibamos muchas recompensas eternas en el cielo. Hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de gracia y misericordia, muchas gracias. Nos salvaste con tu gran amor cuando vivíamos en el pecado. Te damos gracias porque por la preciosa sangre del Señor perdonaste todos nuestros pecados para siempre. También te damos gracias porque en este mundo malo nos separaste para ser santos y nos hiciste uno por tu palabra y tu amor. Señor, llena nuestras almas, nuestros espíritus con tu palabra y ayúdanos a vivir según tu voluntad. Ayúdanos para que la gran gracia que hemos recibido de Dios no sea en vano y para que podamos vivir una vida más entregada para la gloria de Dios. En ese tiempo en que está cerca el día de encontrarnos con el Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana estando más despiertos. Ayuda a que todos los hermanos de jóvenes puedan orar y evangelizar unánimes. Guía todos los planes de la iglesia, cada iglesia para el evangelio y ayúdanos para que por medio de nosotros almas preciosas reciban la salvación. Oramos en el nombre de Jesús que nos salvó. Amén. Sí.
Sí, muchas gracias. ¿Y la ley? Oh, sí, por favor. Sí, sí. Por si acaso, pregunta. Sí. Porque como el tema del teatro no era santo. Sí, sí. Ya, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo escucharon el sermón de hoy? Muy bien, hermano. Muy Hermanos, bien. puede usar. Ya, hermano, bueno, espera un poquito porque estoy consultando